Vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Y vamos a hablar sobre un tema un poco controversial a veces. Hay muchos versículos que hablan sobre este tema. Muchos versículos que tratan sobre este tema. Inclusive Jesús mismo habló muchas parábolas sobre este tema. Muchas parábolas. Muchos versículos, muchas parábolas, muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento sobre esto. Sin embargo, yo encuentro que muchos cristianos no consideran este tema muy relevante. Lo dejan pasar, lo dejan pasar y no le dan mucha importancia. A lo mejor escuchan sermones y no le prestan mucha atención a este tema. Otros cristianos, entre comillas, pues elevan este tema a la hipersantidad y lo llevan a un extremo, vamos a decir, antibíblico. ¿Okay? Si lo examinamos correctamente, es un tema muy relevante, pero si lo mal interpretamos, nos lleva al error. Así que vamos a ponernos de pies y vamos a ver de qué tema que vamos a hablar en este día. ¿De la fe? ¿Del amor? Vamos a buscar el versículo 41 de Marcos capítulo 12. 12, 41 al 44. El encabezado de nuestras Biblias dice, la ofrenda de la viuda. Vamos a leer estos 4 versículos. 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Vamos a leer el mismo pasaje en Lucas, capítulo 21, porque ese es un pasaje que está narrado en 2 evangelios, en Marcos y en Lucas. Lucas 21. Versículos 1 al 4. Y vamos a leerlo, vamos a enfocarnos en Marcos, pero vamos también a leer la versión del evangelista Lucas. Lucas 21, 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tu palabra nos instruya, que nos enseñe, Señor, y que el Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, que podamos entenderla y que podamos, Señor, ponerla por obra. Guíanos a tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. La ofrenda agradable. Sí, es de la ofrenda que vamos a hablar en este día. La ofrenda agradable. ¿Cuál es la ofrenda agradable para el Señor? Vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre lo que está pasando en esta escena que nos narra Marcos. Marcos nos dice que el Señor está sentado en el primer asiento ahí cerca del arca de las ofrendas. Los ricos
están echando sus ofrendas, los pobres también, todo el mundo está echando ofrendas. Pero dice que los ricos echan mucho y hace la aclaración de que los ricos echan de lo que les sobra. Vamos a dar un poquito más para atrás y vamos a aclarar que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, los ricos eran considerados más bendecidos, más afortunados, tenían el favor de Dios los ricos. Eso es lo que se creía en aquel tiempo. Al contrario, en cambio, los pobres, los mendigos, los enfermos, eran considerados que tenían el castigo de Dios, que recibieron un castigo, no tenían el favor de Dios. En 2 ocasiones vemos algo que pasó. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, cuando el Señor sana al ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, había la noción de que si había un problema físico, una enfermedad, se pensaba que había un pecado detrás. Este ha sido maldecido por Dios, algo pasó. Si no sus padres, sus abuelos, algo hay ahí que está pasando. Se recuerda también del joven rico en el Evangelio de Juan. El joven rico se acerca a Jesús, él viene cargado de vanagloria y habla con Jesús. Jesús le dice lo que hay y él entiende que él no puede seguir a Jesús hasta allá. O sea, el Señor le dice, tienes que hacer esto y darme toda tu vida. Y él no quiere llegar ahí. Y este joven rico se va triste, dice la palabra. Y los discípulos que están viendo este acto se quedan perplejos. Cuando Jesús dice, ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Y los discípulos no saben ni qué decir, perplejos están. Dicen, pero imagínense, si los ricos no pueden entrar en el reino de Dios, ¿quién será salvo entonces? Porque ese era lo que se creía. Los ricos están bendecidos, los pobres no tanto. Los que están en salud tienen el favor de Dios, los que están enfermos no. En esta narración vemos en Marcos capítulo 12, 41 al 44, vemos que la sociedad piensa una cosa, pero el reino de los cielos es otra cosa. Esto no puede sorprendernos porque siempre Jesús predicaba y decía y siempre iba en contra de lo que la sociedad enseñaba en ese tiempo, en contra de la corriente. La ofrenda agradable. Vamos a ver entonces cuál es la ofrenda agradable. ¿Por qué fue que la viuda dio esta ofrenda agradable? Bueno, si vamos al versículo 41 nuevamente, veremos que la ofrenda agradable no tiene que ver con cantidad de dinero. Y nos podemos sorprender a lo mejor. Pero, de acuerdo al pasaje, la cantidad de dinero no es lo que importa para una ofrenda agradable. Vea conmigo el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Así que los ricos venían echando mucho dinero. En aquel tiempo no habían billetes, eran monedas. Así que me imagino que en el tiempo de la ofrenda venía un rico con un saco de dinero, lo echaba ahí, duraba media hora, y eso sonando ahí. Eso era mucho dinero, la gente se quedaba, wow, tremendo, tremendo. Pero fíjese que a Jesús no le impresiona esto. Mucho dinero, todo el mundo está impresionado. Jesús sentado ahí no le impresiona la cantidad de dinero. Porque estos ricos a lo mejor pensaban que cuando traían sus ofrendas y lo echaban ahí, impresionarían a toda la congregación. Jesús estaba sentado, no estaba impresionado ni en lo más mínimo. Esta gente a lo mejor venían a traer sus ofrendas, viendo a lo mejor quién estaban ahí para que ellos se sintieran que lo estaban mirando, y si lo estaban mirando, pues sentirse halagados, sentirse bien. Recuerden Mateo capítulo 6, que el Señor dice,
cuando tú traes tu limosna, estoy parafraseando, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, no hagas las cosas públicamente para ser visto de los hombres, sino hazlo en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Estos ricos traían sus ofrendas para ser vistos de todo el mundo. Cuán santos, cuán devotos eran esta gente trayendo sus sacos de dinero ahí delante de la ofrenda. Ellos pensaban que por sus cantidades exorbitantes de dinero iban vamos a decir, a impresionar al Señor, a recibir el favor de Dios por sus cantidades de dinero. Sin embargo, mire, el creador del universo, el dueño de todo, estaba sentado ahí y no se inmutó, no le pasó nada. Él no se impresionó con este acto de los ricos. Porque la cantidad de dinero, mis hermanos, no necesariamente es lo que va a decidir si una ofrenda es agradable delante de Dios. Hay un ejemplo que podemos ver en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Es el episodio de Ananías y Zafira. Y usted sabe la historia. Pero me llama la atención si leemos en el capítulo 4, los últimos versículos del capítulo 4. Mire lo que pasó. La iglesia estaba reunida y tenían en común, dice la palabra, tenían en común todas las cosas. El versículo 34 del capítulo 4 dice: no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, o sea, tierras, propiedades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, tenía una propiedad, la vendió y trajo el precio a los apóstoles. Imagínense, una propiedad, una tierra, no sé cuántos miles de dólares él tenía, valía esa propiedad, él la vende y trae el precio a los apóstoles. Bien, ¿qué pasa? Capítulo 5. Ananías y Zafira. Entonces, esta gente ve que esa es como la moda que hay. Esa es la moda. Vender la cosa y traer a los apóstoles y recibir como un pequeño de gratitud. Me siento bien. Pues vamos a hacer lo mismo entonces. Pero ¿qué pasa? Tenemos una propiedad, vamos a venderla, vamos a retomar un poquito de ese dinero. Vamos a retomar algo. Vamos a decir que nos costó tanto. Y la vendimos y le traemos a los apóstoles. Vamos a suponer que fue $20,000. Vamos a suponer. Estamos hablando de 2000 y pico de años atrás. $20,000. Pues entonces Ananías y Zafira dicen, bueno, vamos a sacar 5. Vamos a quedarnos con los 5. Vamos a traer 15, que todavía es mucho. Bueno, ok. $15,000, una cantidad muy considerable de dinero. No sabemos cuál fue la cantidad, pero sabemos que fue una propiedad y fue una gran cantidad de dinero. Y usted sabe la historia. La palabra dice que en el versículo 3, Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Dice la palabra, la tierra era tuya, nadie te pidió que la vendieras, eso era una cosa voluntaria. El precio que tú estás bajando es tuyo. Si tú quieres retomar algo de la ofrenda, no tú vas a hacer, es tu propiedad, tú tienes que mentir al Espíritu Santo. Bueno, y usted sabe la historia, usted la sigue leyendo, lo que pasó con Ananías y Zafira, un juicio de Dios. Esta cantidad era considerable probablemente. Inclusive Ananías pensaba que él iba a pasar desapercibido, que nadie se iba a dar cuenta de que él retomó algo de la ofrenda para traer a los apóstoles. Qué gran ofrenda, qué pareja tan generosa. Qué gente tan entregada que da sus ofrendas a Dios. Pero fíjese, la cantidad, mis hermanos, no es lo primordial. La integridad sí lo es. Cuando traemos nuestras ofrendas tenemos que traerlas en integridad a Dios. La integridad es lo principal, es lo primordial. Tenemos que traer nuestras ofrendas de una manera íntegra delante de Dios. Y nos preguntamos, cuando traemos nuestras ofrendas a Dios, ¿traemos de una manera íntegra delante de Dios? ¿Nos ganamos el dinero o lo que ganamos de una manera legítima y por ende son
nuestras ofrendas aceptables delante de Dios? Cuando dije que la cantidad de dinero no es necesariamente lo que le hace una ofrenda agradable, no quiero que me malinterpreten, porque no estoy hablando, no estoy diciendo que ser generoso y dar generosamente es malo. No, al contrario, lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que entendamos que una ofrenda agradable no necesariamente es una gran cantidad de dinero. Y hay muchos otros ejemplos en la palabra que no vamos a chequear porque el tiempo se nos puede ir. Pero es importante que nosotros veamos que la cantidad de dinero no necesariamente significa una ofrenda agradable delante de Dios. Volviendo a Marcos capítulo 12. Vemos que en segundo término la ofrenda agradable es aquella que es sacrificial. Sacrificial. Vea conmigo el verso número 43. La segunda parte. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, en su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. No sabemos cuántos días esta señora dejó de comer. No sabemos qué dejó de comprar. No sabemos qué le pasó después que dio esta ofrenda. Ella echó todo lo que ella tenía. Todo lo que tenía ella lo echó. No tenía más nada. No tenemos la información sobre qué pasó. Recuerde que en aquellos días también las viudas dependían de su sustento de otras personas. Específicamente las viudas más mayores en edad dependían económicamente de otras personas para que les sustentaran, sea de un familiar, sus hijos, otros familiares, nietos a lo mejor. Y si no tenían un familiar que les ayudara, pues caían en la pobreza extrema. Esto nos hace recordar el episodio en Hechos también, cuando los apóstoles seleccionan a los primeros diáconos y lo hacen porque las viudas estaban siendo desatendidas. Y usted ve que las viudas necesitaban ser atendidas y este era un ministerio de la congregación. Así que los diáconos se escogen hombres que sirvan para la logística, para la comida, para repartir la comida, los sacos de arroz, bichuela, todo lo que ellos necesitaban. Las viudas necesitaban ayuda, sustento. Y al parecer esta viuda, la viuda que vemos aquí, ese era el caso de ella, porque tenía solamente, como dice la palabra, 2 blancas. 2 blancas era la moneda romana más pequeña que se usaba en ese tiempo. El valor de una blanca necesitaban 128 blancas para llegar a un denario. Un denario era el salario de un jornalero, de un trabajador de un día. Imagínense, ella trajo 2 blancas, le faltaban 126 blancas para tener el salario mínimo de un día de un trabajador. Una ofrenda sumamente insignificante. Es como digamos, tenemos un penny ahora, ¿verdad? Ella a lo mejor trajo como 7 centavos, más o menos. Esa era su ofrenda. Todo lo que ella tenía eran 2 blancas. Una cantidad insignificante, un sacrificio enorme, porque trajo todo el sustento que ella tenía. Y una ofrenda agradable es una ofrenda sacrificial, una ofrenda que nos cuesta darla, o sea, que consideramos lo importante que es la ofrenda cuando la damos. No es una ofrenda de baratillo, o sea, no es una ofrenda que, bueno, yo voy a dar 2 o 3 pesos ahí a ver si ya salgo de eso. No, una ofrenda agradable es una ofrenda que nos cuesta, que sentimos cuando la damos. Esa es la ofrenda agradable en la que Dios se agrada. En el primer libro de Crónicas hay una narración y solamente puede apuntar si quiere la cita para que la vea después. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, vemos a David
que quiere ofrecer a Dios una ofrenda. Él hizo un censo, el censo no era lo que él tenía que hacer y él siente que tiene que ofrecer a Dios una ofrenda de sacrificio, ofrenda de paz. Entonces, en el capítulo 21 del primer libro de Crónicas, vemos en el versículo número 22 que David le dice a Ornán que él quiere edificar un altar a Jehová y que él va a pagar el precio que vale esta propiedad, que se la venda. Sin embargo, en el 23 dice Ornán a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto, los trillos para la leña, el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, le dijo Ornán a David. Y David respondió a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. David tuvo la oportunidad de que le dieran, de recibir estos elementos para su ofrenda, pero él dijo: no, yo no voy a tomar algo prestado o que me lo regalen para dárselo al Señor. No, tiene que ser una ofrenda mía para Jehová. Y si vale 600 ciclos de oro, es un sacrificio grande, yo lo voy a hacer. Porque dice la palabra, aquí lo dice: no voy a tomar nada tuyo, no voy a ofrecerle a Jehová nada que no me cueste. Una ofrenda agradable. La ofrenda agradable es una ofrenda sacrificial. A veces cuando queremos ayudar a otra persona, tenemos que hacer un sacrificio nosotros. Dejar de comprar algo para ayudar a alguien. Una ofrenda sacrificial es una ofrenda agradable. Los hombres que están aquí, por ejemplo, cuando ha llegado el momento, el aniversario de boda, y no pongan cara, pero cuando ha llegado el aniversario de bodas, o si usted es soltero y tiene una novia, no se ha casado todavía, y quiere agradarla en ese día, usted, ¿verdad? Me imagino que usted lo piensa, que usted planea, que usted hace un plan, ¿verdad? Para que todo salga bien. O usted, cuando llega el día, usted va a la tienda de 99 centavos y compra una taza de 99 centavos. ¿Eso es lo que usted hace? No, claro que no, ¿verdad? No. Bueno, yo espero que no. Usted pone esfuerzo, ¿verdad? Ponemos esfuerzo, ponemos dedicación. Lo pensamos cuidadosamente para agradar a nuestras esposas. Queremos hacerlo, ¿verdad? Y si no está haciendo, hermano, hablamos al final del culto. Queremos agradarle. Imagínense, es un ejemplo simple aquí en la terrenal. Una ofrenda sacrificial es una ofrenda agradable delante de Dios. Nuestras ofrendas reflejan nuestras prioridades. Voy a repetir otra vez. Nuestras ofrendas reflejan nuestras prioridades. Si nos preparamos económicamente para hacer un gasto, ir de vacaciones, comprar un carro nuevo, lo hacemos, lo pensamos, lo estudiamos antes de hacerlo, le dedicamos mucha importancia al asunto. Y en nuestras ofrendas, le dedicamos importancia, le dedicamos tiempo necesario para pensar bien cómo haremos las cosas. O en el tiempo de la ofrenda estamos, rápido, 5 pesos, ya di la ofrenda, salí de eso. Esa es nuestra actitud cuando traemos nuestras ofrendas al Señor. O cuando si hay que ayudar a alguien, le damos 2 o 3 pesos, salimos de eso rápido. Tenemos que pensar y tenemos que estudiar lo que haremos. Si es para la gloria de Dios, tenemos que estar dispuestos a sacrificar cosas, lujos, a lo mejor no necesitamos. Cosas que no son necesarias para nuestra existencia aquí. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarlos. El ejemplo de hoy, esta viuda, nos da el ejemplo del sacrificio. Ella no tenía más que 2 blancas, una ofrenda insignificante, pero su sacrificio fue sumamente grande. Debo pedirle entonces al Señor, si no estoy haciendo esto,
que examine mi corazón, que me ayude a hacerlo. Recuérdese que el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si le dedicamos mucho a cosas superfluas, a lujos a lo mejor que necesitamos, 5 pares de jeans que usted no necesita solamente 2 o 3, 2, 1. Los tenis que salieron, el último tenis, sneakers, lo más caro que hay. El teléfono, que cuestan ahora $1,000, $800. Dura la gente afuera 3 días esperando la fila ahí para comprar el teléfono. ¿Cuánto le dedicamos a nuestras ofrendas? ¿Qué dedicamos al Señor cuando vamos a dar? ¿Lo hacemos rápido para salir del paso o pensamos cuidadosamente lo que vamos a hacer? Yo quiero aclarar algo. Cuando sacrificamos, cuando hacemos un sacrificio a Dios y damos una ofrenda, yo quiero que usted entienda que Dios no está en la obligación de darnos a nosotros lo que nosotros queremos. Porque mucha gente piensa eso. Yo voy a sacrificarme y voy a ir de vacaciones para dar la ofrenda, pero yo quiero que Dios me haga esto. Por eso yo lo veo así. Yo voy a hacer esto para que Dios me haga esto. Pues déjeme decirle que Dios no está en la obligación de hacer nada para nosotros. Dios es el dueño de todo. Él no necesita nuestro dinero. Él lo tiene todo ya. Hay mucha gente que piensa que por dar ofrendas y sembrar, entre comillas, siembra y el Señor le va a dar esto. Usted no va a tener enfermedades, calamidades, usted no va a perder su trabajo, usted nunca se va a enfermar, usted va a tener un carro del año. Eso, hay muchas personas que lo prometen esto. No es real, no es bíblico. Yo mejor prefiero abrazar la promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa sí vale la pena abrazar. Si nos falta algo, Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Él suplirá. Al hacer una ofrenda sacrificial, yo le pido a usted que no ponga a su familia en situaciones de calamidad, de problema, de dificultad, porque usted quiere dar una ofrenda tan grande que deja de pagar la renta, o quiere dar una ofrenda tan grande que no tiene para comer y proveer a sus hijos, a su familia, a su esposa. No haga esto. Provea primero para su casa y entonces luego dé para la obra del Señor. ¿Y por qué tomamos este ejemplo? Bueno, porque mucha gente hace eso también. Da tanto que ni siquiera provee para su propia casa. ¿Y cuál es el ejemplo que vemos en 1 de Timoteo capítulo 5? Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Provea usted primero para su casa. A lo mejor deje de comprar cosas superfluas o lujos, cosas que no necesita, pero provea primero para los de su casa. Obre bíblicamente. Provea primero a su casa y luego entonces traiga su ofrenda. Vemos que la ofrenda agradable no tiene que ver con cantidad. Los ricos se equivocaron ahí en esa parte. No tiene que ver con cantidad. La ofrenda agradable es una ofrenda sacrificial. En tercer lugar, la ofrenda agradable es una ofrenda bien intencionada o una ofrenda que tiene la intención correcta. Tiene la intención correcta. La viuda se acerca al arca de las ofrendas, trae su ofrenda y se va. Los ricos, muchos ricos, traían mucho dinero y el Señor dice, estos han traído lo que les sobra. Su intención, evidentemente, no era la correcta. Y eso me hizo pensar, al preparar este sermón, hace 4 años. Sí, yo duré 4 años terminé ese sermón, hermano. Ya usted sabe. De aquí a 4 años tenemos otro sermón.
Estaba una vez tomando el tren y el tren se quedó en el túnel ahí, entre New York y New Jersey. Estaba ahí 2 horas, duramos ahí en el túnel. Y el Señor, pues, yo estaba leyendo ese pasaje y comencé a pensar, y también pensé en el capítulo 4 del libro de Génesis, cuando Caín y Abel les toca traer su ofrenda. ¿Usted recuerda esa narración? Génesis capítulo 4. Dice la palabra que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Y de Abel se dice, versículo número 4, trajo Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con agrado a Jehová la ofrenda de Abel, y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Nos da detalles el escritor de Génesis. Nos dice que Caín trajo su ofrenda y que Abel trajo lo más gordo, lo mejor, el primogénito de todo lo que tenía. Nos dimos cuenta que el detalle nos hace pensar distinto, ¿verdad? A lo mejor Caín agarró un racimo de plátano, cuánto yuca y batata, vamos rápido, la ofrenda, y lo trajo al altar o al asunto de la ofrenda. La intención que él tenía no era la correcta, no era la de agradar a Dios. A lo mejor llegó el día de la ofrenda, él se acordó que tenía que dar la ofrenda. ¡Ay, mi madre! Ven, saco de arroz. Uy, ¿cuánto? Rápido. Sin embargo, Abel había planeado su ofrenda ya. Su intención era la de agradar a Dios, de darle lo mejor a Dios. ¿Y qué hace Abel entonces? Bueno, él chequea a ver cuál es la oveja más gorda que hay ahí, la que está más en salud, cuál es el carnero que se ve más grande, cuál es el primogénito. Los sacó, los apartó y los trajo al Señor. En Hebreos capítulo 11 se nos dice de Abel que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio con sus ofrendas. El escritor de Hebreos nos dice que Abel por la fe trajo esta ofrenda al Señor. No se dice mucho de Caín. De Caín simplemente se dice que él trajo una ofrenda de la tierra. Caín no tenía la mentalidad, el deseo, el corazón, la intención de agradar a Dios. Él quería cumplir. Y él tenía una lista de cosas que tenía que hacer para cumplir. Y esa era una ofrenda. Déjame cumplir con la ofrenda, la trago, ya se acabó. Yo estaba buscando en un comentario de la Biblia, el comentarista Matthew Henry dice lo siguiente sobre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. En todas las edades ha habido 2 clases de adoradores, tales como Caín y Abel, a saber, los orgullosos y endurecidos, despreciadores del método evangélico de salvación, que tratan de agradar a Dios en formas de su propia invención, y aquellos humildes creyentes que se acercan a Él en el camino que ha revelado. Caín se acercó a Dios pensando que lo que estaba haciendo estaba bien, y su intención no era la de agradar a Dios. A pesar de que él trajo una ofrenda, y a lo mejor su ofrenda fue considerable, le trajo como 50 sacos de arroz y 45 racimos de plátano, 40 libras de yuca y batata y plata. Yo no sé qué fue lo que él trajo. Puede ser que trajo muchas cosas. A lo mejor su ofrenda evidentemente no fue la mejor. No se ve qué calidad tenían esos productos agrícolas. Lo que sabemos es que la intención de Caín no era de agradar a Dios. Y si usted lee el capítulo 4, se da cuenta que antes de que él matara a Abel, ya su corazón estaba endurecido. Porque el Señor le dice a Caín, cuando él se dio cuenta que su ofrenda no fue vista agradablemente, el Señor le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si tú traes una ofrenda con la intención correcta, ¿no serás enaltecido, Caín?
Tú sabes bien. Sin embargo, él se endurece más y va y hace lo que hizo con su hermano Abel. La intención de nuestro corazón cuando traemos nuestras ofrendas. ¿Cuál es la intención cuando ofrendamos, cuando damos? ¿Queremos verdaderamente agradar a Dios? ¿O simplemente queremos cumplir con algo que la iglesia impone, entre comillas, para que seamos miembros? ¿Agradamos a Dios cuando traemos nuestras ofrendas? ¿Tenemos la intención correcta cuando lo hacemos? ¿Nos alegra ayudar a otros en necesidad? ¿O es una carga para nosotros? Ay, ya otra vez están pidiendo para la ofrenda de qué sé yo qué cosa. Entonces se piden aquí. Esa es la intención de nuestro corazón. Fíjese, la semana que viene yo creo que vamos a levantar una ofrenda especial para ayudar a las personas que han sufrido en el huracán Harvey en Houston. Usted ha visto las fotos, usted ha visto los videos, las noticias, qué terrible ha sido esta tormenta. Esperamos que la semana que viene poder levantar una ofrenda y ayudar a muchos hermanos allá en Houston. Pero la ofrenda cuando la levantemos, ¿cuál será la intención de nuestro corazón? ¿Será la intención de agradar a Dios? ¿O será de que nos vean cuando estamos dando la ofrenda? ¿O que sepan que yo doy mucho dinero? ¿O que sepan que yo soy muy dador y muy bondadoso cuando doy? ¿Cuál es mi intención cuando doy mi ofrenda? Me gusta la versión de la Biblia de las Américas cuando traduce 2 Corintios capítulo 9 versículo 7 de esta manera. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Me gusta que dice no de mala gana ni por obligación. No de mala gana, hermano. Tampoco de por obligación. No se sienta aludido cuando vamos a levantar las ofrendas. Y mire, déjeme decir una cosa. Después del sermón no vamos a levantar otra ofrenda. Usted dio su ofrenda ya. ¿Ok? Eso pasó ya. El tiempo de oración ya pasó. El asunto es que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Y que entendamos que la ofrenda agradable tiene que traerse con una intención correcta. No de mala gana, no con tristeza, no por obligación. Dios ama al dador alegre. La ofrenda agradable, entonces, es aquella que tiene la intención correcta, que es sacrificial. No necesariamente tiene que ver con la cantidad que se da. Volvamos a Marcos capítulo 12 y veamos una última enseñanza que vemos en este pasaje. Marcos 12, verso 41 al 44, estamos ahí otra vez. Una ofrenda agradable es una ofrenda que se desprende, que sale de un corazón agradecido. Jesús no dice esto explícitamente de la viuda, pero sí dice de ella que ella ha dado más que todos, porque ella dio todo su sustento. Sin embargo, los ricos daban mucho dinero y daban de lo que les sobraba. Veamos al menos 2 ejemplos de esta situación, de ofrendantes que dieron porque tenían un corazón agradecido. Una ofrenda agradable se desprende de un corazón agradecido. Un corazón que no está agradecido no va a dar una ofrenda agradable delante de Dios. Lucas capítulo 19 nos da el ejemplo de Zaqueo. Un corazón agradecido, el corazón de Zaqueo, que dio con gozo, dio con generosidad, dio con desprendimiento para ayudar a los pobres. Él estaba tan agradecido que él dio más de lo que tenía que dar. ¿Se acuerda de Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un principal
recolectador de impuestos. Este hombre tomaba los impuestos de la población. Él tomaba más de lo que tenía que tomar, entregaba la cantidad necesaria a Roma y lo que sobraba era para el bolsillo de Zaqueo. Odiado, despreciado por todos los habitantes de esa zona. Rechazado por todos. Sin embargo, se encuentra con Jesús. Él sale a buscar a Jesús. Jesús sale a buscarlo, a salvarlo a él. Se encuentran, van a la casa, comen, se gozan, se regocijan. Y después Zaqueo dice, bueno, gracias señores por venir. Jesús, un placer, nos vemos. No fue eso lo que hizo, ¿verdad? Se puso de pie y dijo, Señor, si en algo he defraudado aquí a gente, yo se lo devuelvo cuadriplicado. Voy a dar la mitad de mis bienes, o sea, de mis activos en el banco y todo lo que tengo a los pobres. ¿Usted cree que estaba agradecido? ¿Había un corazón agradecido en el corazón de Zaqueo? Claro. Mire que él dijo, si en algo he defraudado, o sea, eso hay que ponerlo entre comillas y reírse un poquito. Eso es como un chiste que hizo Zaqueo ahí, porque él había defraudado a muchísima gente. A todos los que él le cobraba impuestos, defraudaba. Sin embargo, él dice que se lo devuelve cuadruplicado. 4 veces más la cantidad que él le tomó de impuestos. Zaqueo tuvo un encuentro con el Señor real. Su vida cambió. No podemos decir entonces que somos cristianos y seguir viviendo igual. Hay un cambio, se produce un cambio y nuestra vida cambia. Zaqueo cambió. Jesús cambió a Zaqueo y Zaqueo lo hizo evidente cuando se puso en pie y de un corazón agradecido se desprendió de muchísimo dinero que él tenía. No le pertenecía, pero se desprendió de él. Un corazón agradecido agrada a Dios cuando ofrenda. Otro ejemplo, y ya vamos terminando ya, que también está en Lucas, pero esta vez está en Lucas capítulo número 7. En el verso número 36 vemos a Jesús que entra a la casa de un fariseo que se llama Simón. Simón, dice aquí, le rogaba a Jesús que entrara a comer en su casa. Y Jesús dice, está bien, ok, vamos a comer en tu casa. Pero entonces entró una mujer, dice aquí, que era pecadora. ¿Y qué significa que era pecadora? Bueno, todas las mujeres son pecadoras y todos los hombres son pecadores. Pero la traducción ahí no es pecadora. Era prostituta esta mujer. Una prostituta. Se entera que Jesús está en la casa de Simón y entra a la casa de Simón con un frasco de perfume de alabastro. Se arrodilla delante del Señor. Con sus lágrimas lava los pies del Señor. Con sus cabellos los seca y derrama, unge el cuerpo del Señor con el perfume. Esta prostituta estaba quebrantada, su corazón había sido quebrantado, estaba arrepentida de sus pecados y trajo esta ofrenda para el Señor. ¿Usted cree que ella pensaba que Jesús era digno de recibir este perfume caro que ella estaba derramando en el Señor? Ella estaba convencida, totalmente convencida, de que este perfume de tanto valor era digno, Jesús era digno de recibir esta ofrenda. Su corazón estaba muy agradecido. Qué gran acto de adoración, de arrodillarse, de hacer algo que Jesús ni siquiera había recibido. Usted lee el pasaje y se da cuenta que Jesús le dice a Simón, Simón, yo entré aquí y tú no me lavaste los pies. Yo entré aquí a tu casa a comer y tú no ungiste mi cabeza con aceite. Cosas que eran la costumbre en aquella época. Entraba alguien a tu casa y tú tenías a alguien listo para que viniera a limpiar los pies porque sus zapatos eran sandalias, se llenaban de polvo, se ensuciaban. Simón no tenía a nadie listo para... Y viene Jesús, yo quiero que tú vengas a comer, pero ven, vamos a comer, ven. No trató a su huésped
con hospitalidad. Jesús se lo hace saber a Simón. Sin embargo, esta mujer pecadora entra donde Simón sin invitarse y adora a Dios con su acto de contrición de espíritu. Jesús le dice a ella: por lo cual te digo que tus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, yo estaba pensando y buscando sobre esta frase, sobre este versículo que Jesús le dice a Simón. La mujer reconoce sus muchos pecados porque amó mucho. Su ofrenda fue tan grande porque ella reconocía sus muchos pecados que le habían sido perdonados. Pero dice también que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, aquel que no reconoce que tiene muchos pecados, él lo ama poco. Él dice, bueno, sí, me perdonó, ok, no hay problema. El que se dice a quien se le perdona poco es aquel que no reconoce sus grandes pecados, el que no reconoce su condición espiritual. Él ama poco. La ofrenda de esta mujer demuestra cuánto ella amaba al Señor, cuánto necesitaba al Salvador. Ella puso su fe en Él y fue salva. Hay otro ejemplo en Marcos capítulo 14, cuando Jesús fue ungido también en otra ocasión con perfume. Fue en otra ocasión, fue ya casi al final de sus días aquí en la tierra, antes de ser crucificado. Él entra en la casa de Lázaro y María toma otro frasco de alabastro de perfume, este era nardo, también un perfume carísimo, y lo trae y lo derrama delante del Señor. Y los discípulos se quedan atrás y dicen, pero ven acá, porque eran dominicanos los discípulos. Pero ven acá, pensando, y este desperdicio de dinero, ¿por qué no se puede vender por 300 denarios y repartirse a los pobres? ¡Wow! ¡Cuánta santidad nos enseñan los discípulos en este momento! Esa era el corazón agradecido de los discípulos. Vamos a vender esto, vamos a ver. Inclusive ahí estaba Judas. Él fue el primero que dijo algo, Judas, porque Judas era el que estaba encargado de las ofrendas. Ahí hizo los cálculos, vamos a vender $300, me quedo con 100. Bien. Oye, pero qué desperdicio de dinero se ha hecho con esto. ¿Cuántos pobres pudimos ayudar nosotros, incluyendo a Judas? Esta mujer estaba convencida, y su ofrenda lo deja saber, de que su corazón estaba agradecido del Señor. Ella no escatimó esfuerzos ni cantidad de dinero, ella dio la ofrenda que tenía que dar. Una ofrenda agradable delante de Dios. Entonces, ¿se puede decir de nosotros que estamos agradecidos de Dios cuando damos nuestras ofrendas? Simplemente nos conformamos con dar una cantidad cualquiera y ya, se acabó y salimos del paso. Estamos agradecidos y por eso damos de una manera bondadosa, de una manera agradable delante de Dios. La ofrenda agradable no tiene que ver con cantidad, como hemos visto. El dinero no es lo principal. Sí, no lo es. La integridad es lo principal. La ofrenda agradable es una ofrenda sacrificial. O sea, una ofrenda que va a requerir esfuerzo de parte de nuestra. No es una ofrenda que vamos a traer rápido y lo vamos a olvidar y ya, y se acabó, salimos del paso. Una ofrenda sacrificial. La ofrenda agradable es una ofrenda que tiene la intención correcta. Desea agradar a Dios. Trae lo mejor a Dios. Y la ofrenda agradable es una ofrenda que se desprende, que sale de un corazón agradecido. Daremos según
entendamos que la causa a la que estamos dando es importante. Si creemos que la obra de Dios es importante, entonces daremos de esta manera. Hay gente que muere y deja millones de dólares a sus perros y a sus gatos. Millones de dólares. Ahí sí podemos decir, pero qué gran desperdicio de dinero. ¿Cuántos pobres se pueden beneficiar con estos millones de dólares? Pero nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, creyentes, tenemos que dar con un corazón agradecido. Hermanos, demos con alegría, no de mala gana, ni por obligación, demos con alegría. Demos para el sostenimiento de la iglesia local. Si usted es miembro de esta iglesia, dé para el sostenimiento de esta iglesia. Si usted es miembro de otra iglesia, dé para el sostenimiento de la iglesia que usted es miembro, de allá. No dé en otro sitio, dé en su iglesia local. Dé para el sostenimiento de la iglesia local. Demos constantemente, demos regularmente, consistentemente demos. No demos hoy y en 3 meses volvemos a dar. No. Según hayamos prosperado, demos a Dios. Porque la ofrenda, según dice Lucas en la historia de la viuda, en Lucas capítulo 21, dice que las ofrendas son de Dios, versículo 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. O sea, Jesús da por sentado que las ofrendas que estaban dando ahí son para Dios. Las ofrendas que damos son para Él. Aparte su diezmo y su ofrenda de una manera regular, consistente. Hágalo según haya prosperado. Demos para aliviar y ayudar a los necesitados, o que tienen hambre, que no tienen dinero para comprar comida. Ayudemos. Déjeme decirle que me cuesta mucho a mí, cuando alguien me pide en la calle, yo sé que para ponerse droga, me cuesta mucho darle. Pero un pastor me enseñó que él hace eso. O sea, si alguien le pide, él le da. Y él ora por esa persona. Sea que se va a poner droga, o sea que va a hacer lo que va a hacer con ese dinero, dele. Amén. Al que te pida, dale. Dé, hermano. Apoyemos ministerios que llevan el evangelio a donde nosotros no podemos ir, a lo mejor. Apoye obras que se levantan, nuevas, plantaciones de iglesias también. Apóyelos también. Ayúdelos. Porque usted no va a plantar una iglesia. A lo mejor sí. Pero si usted sabe que alguien está plantando una iglesia, ayúdelo. Dele una ofrenda. No desaproveche la oportunidad de dar. No deje que pase y usted no se quede sin dar. Aproveche la oportunidad. Al principio dijimos que hay cientos de versículos, a lo mejor miles de versículos que hablan sobre dar, sobre el asunto financiero. Miles. Sin embargo, este tema se trata a la ligera. Los cristianos lo dejamos a un lado. Preferimos hablar sobre otras cosas, sobre la fe, sobre el pecado, sobre la redención, y las ofrendas se quedan siempre atrás. Recuerde que el dueño y el Señor de todo es Dios. Ni usted ni yo somos los dueños. Si tenemos un trabajo y podemos dar, es porque Él se plació en darnos el trabajo. Si podemos dar ofrendas, si podemos ayudar a otros, es porque Él ha puesto este trabajo que tenemos o esta oportunidad de dar para que lo hagamos. No desaprovechemos la oportunidad. Él es el Señor y no nosotros. Él fue generoso con nosotros. Él fue más que generoso con nosotros cuando dio a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Él entregó a su Hijo y no lo dio a medias. Él lo entregó completamente. Él se entregó hasta la muerte y muerte de cruz por nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Si en este día tú no conoces a Cristo, tú no entiendes lo de la salvación, pero quieres
que el Señor te salve, confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, cree en Él y serás salvo. Pero tienes que confesar tus pecados. Tienes que decir al Señor, Señor, yo he pecado contra ti. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos delante de Dios. Y fíjese que dijimos que no vamos a pasar el plato de la ofrenda para tomar otra ofrenda. Pero quisiera que tomáramos un momentito, que cerramos nuestros ojos y que pensáramos, si Dios pasa el plato de la ofrenda por nuestros corazones, ¿qué ofrenda va a recibir Él de nosotros? ¿Va a recibir una ofrenda agradable? ¿O recibirá algo que no tiene valor? Cierre sus ojos en este momento y medite en lo que significa una ofrenda agradable. ¿Qué es una ofrenda agradable? Pídele al Señor que le dé cada día más un corazón que dé para su gloria y que dé con un corazón agradecido, con una intención correcta, que dé generosamente, que dé con amor y que dé para ayudar a otros.